buenas noches, bienvenidos a Noti1, el noticiero de la ONU. Bueno, en esta oportunidad queremos hablarles de la Organización de las Naciones Unidas como todos lo conocemos. Es la mayor organización internacional que existe en estos momentos. Su objetivo principal es mantener la paz y la seguridad de las distintas naciones. Su nombre inicial lo encontramos a la Liga de las Naciones, que fue denominada Sociedad de las Naciones, fundada como el resultado del Tratado de Versalles. Fue firmado a finales de la Primera Guerra Mundial en 1919. En ella se agrupaban diferentes países. Su sede principal se encontraba en Ginebra, Suiza. Al no contar con las facultades de los mecanismos suficientes para mantener o intervenir y resolver la crisis internacional que se originaban a finales de los años 30, estalló la Segunda Guerra Mundial sin que la Liga de las Naciones pudiera emplearse para mediar el conflicto y establecer la paz, de lo que significó su fracaso. A continuación le damos la palabra a mi compañera Natalia, quien nos tiene más información. Buenas noches. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones, fundada en 1919, ya que la organización había fallado en su propósito, evitando otro conflicto internacional, como el de la Primera Guerra Mundial. Historia de las Naciones Unidas. Antecedentes. El 1 de enero de 1942 se acuña el nombre de las Naciones Unidas por el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Se nombró por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 26 naciones aprueban la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de las cuales sus respectivos gobiernos se comprometen a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. El 24 de octubre de 1945 nacen las Naciones Unidas. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, donde deliberaron sobre las propuestas y redactaron la Carta de las Naciones Unidas. Fue firmada el 26 de junio de 1945 por todos los representantes de los 50 países. Polonia no tenía representante, entonces la firmó posteriormente para dar una suma de 51 miembros fundadores. Comenzó a existir las Naciones Unidas oficialmente desde el 24 de octubre de 1945 y se celebra esta fecha todos los años. El primer periodo de sesión de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Londres. La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y se dio sumisión a las Naciones Unidas. En 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Historia de la Carta de las Naciones Unidas. 12 de junio de 1941, la Declaración del Palacio de Saint James. 14 de agosto de 1941, la Carta de Atlántico. 1 de enero de 1942, la Declaración de las Naciones Unidas. 1943, la Declaración de Moscú y Teherán. 1944 a 1945, Conferencia de Dubarto y Yalta. 1945, Conferencia en San Francisco. La ONU está conformada por 193 países actualmente, de los cuales todos hacen parte de la Asamblea General. Menciono algunos de estos: está Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Bélgica, Colombia, Estados Unidos y demás. A continuación, nuestra compañera Angélica nos contará quién los lidera y cuáles son sus funciones. Hola, buenas noches. Bueno, les voy a contar sobre los estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de 1945, 51 estados fueron los miembros originales que hicieron como tal toda la parte de la iniciación de la organización. Entre ellos se encuentra Colombia. Y a medida de que la organización va creciendo, pues también se van adhiriendo más estados y al día de hoy ya hay un total de 193 estados. Luego de esto se genera una asamblea general en la cual se tratan temas de interés. Esto lo realizan todos los años en el mes de septiembre y se utiliza ese tiempo también para la toma de decisiones, como lo es
realizar un voto para elegir el presidente que va a liderar el nuevo periodo y elegir los miembros de los órganos importantes de la organización. Para este año, el presidente que lidera el proyecto es Mohamed Tijani Bandeh. Él es la persona encargada de liderar este proyecto y los miembros encargados de cada uno de los órganos. Vamos a empezar por el órgano más importante, que es el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad es el encargado de velar por la paz y la seguridad de todos los estados que hacen parte de la ONU, y ellos deben tener en su consejo, deben tener cinco miembros permanentes y 10 no permanentes. Estos 5 permanentes tienen que durar todo el año, y los no permanentes pueden rotar cada vez que se requiera. Este órgano es el encargado de que en caso de que haya algún conflicto entre estados, los llama y llegan a un acuerdo. En caso de no haber un acuerdo, lo que hacen es tomar sanciones, y en caso de que no se tomen sanciones, entonces ellos ya autorizan para la toma a hacer las cosas a la fuerza, pero sin que vaya a afectar la paz y la seguridad en los demás estados. También tenemos el Consejo de Economía y Social. Este es el encargado de crear políticas económicas, sociales y medioambientales que se adapten a todos los estados para el beneficio de cada uno. También otro órgano importante es la Corte Internacional de Justicia. Esta es la encargada de resolver las disputas presentadas por los diferentes estados de acuerdo con la legislación internacional, para que no vaya a perjudicar nada, y pues velar por los derechos de los humanos. Por último está como tal toda la parte de secretaría, que es todas las personas que apoyan este proceso y que ayudan a velar por los derechos de los humanos y velar por la paz y la seguridad de cada uno de los estados. Las funciones de las Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas, es velar por los derechos humanos primero que todo, velar también por la seguridad, por la paz y la seguridad de cada uno de los estados, y repartir ayudas humanitarias en caso de que algún estado lo requiera. Y por último, también promueve como tal el desarrollo sostenible de los estados y ayuda al derecho internacional. Espero que les haya gustado. Nuestra compañera Cindy Tatiana nos explicará sus funciones geopolíticas y la relación con Colombia. Bueno, buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, y es la relación que tiene la geopolítica con las Naciones Unidas y los países. En el año 1945, la geopolítica marcó una serie de eventos muy importantes que hizo que cambiara la evolución. El 1 de septiembre del presente año, tras la victoria de los aliados, se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con ella se suponía también el fin de la era clásica de la geopolítica, e iniciaba la creación de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945, los representantes de 50 países se unieron en la Conferencia de San Francisco para redactar una Carta de las Naciones Unidas. En este día, la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, además de otros asignatarios. Algunos de sus propósitos fue mantener la paz y la seguridad internacional, también fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos, y por último, armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos. Una de las intervenciones que tuvo la ONU fue en 1948 entre Palestina e Israel. En 1947, Gran Bretaña transfirió su mandato a la ONU. En noviembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la separación de Palestina entre un Estado judío y un Estado árabe. Sí, este conflicto es un poco complejo, ya que existen condiciones étnicas y religiosas muy estratificadas que dificultan la construcción de territorios geográficamente homogéneos. En 1948 se declaró la proclamación del Estado de Israel, que condujo la primera guerra entre judíos y árabes, que duró hasta 1949.
Este conflicto es muy importante, ya que deja ver como organismo que nació para evitar este tipo de enfrentamientos. Fue de alguna manera el causante de una de las tensiones internacionales más fuertes hasta el día de hoy. Ahora bien, hablaremos sobre la relación que tiene con Colombia. Colombia lideró la oposición al veto desde las potencias en el Consejo de Seguridad, mecanismo instaurado en la Carta. La existencia de los acuerdos regionales cuyo fin es atender el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional susceptibles de acción regional. También logró la industria de la instancia previa en los organismos regionales, en relación con la legítima defensa individual y colectiva, y el arreglo pacífico de las controversias antes de que estos sean considerados por el Consejo de Seguridad. En 1946, el presidente Carlos Lleras Restrepo, en ese entonces vicepresidente del Consejo Económico y Social, expresó la preocupación de Colombia por la visión egoísta de algunos grupos nacionales aislados y promovió el derecho a un mínimo de bienestar para todos. Posteriormente, en 1963, Alfonso Patiño Rosellí presidió dicho consejo, en donde lideró varios criterios promovidos por el presidente Alberto Lleras Camargo y quedaron consignados en la Carta de San Francisco. Colombia ha pertenecido al Consejo de Seguridad en 7 ocasiones como miembro no permanente, donde el país ha incidido en las decisiones sobre los problemas de paz y seguridad internacional y ha aportado su experiencia en procesos de desarme y desmovilización y reinserción. Ahora les dejo a ustedes la pregunta, que si eso sí está aplicando en estos años. Muchas gracias. Y por último, nuestra compañera Angie nos contará la actualidad de la ONU y unos Les habla chismes. Angie Barreto, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, 5:23 p.m. de la tarde. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la ONU. Recuerden que la ONU es aquella que se encarga de velar por los derechos humanos y del medio ambiente, además de otras funciones que hace. En este tema hablaremos un poco sobre la actualidad de la ONU y sus temas que han tenido gran controversia en el mundo el día de hoy. En la actualidad no permanecen las condiciones internacionales establecidas en la gestación de la ONU, debido a que el sistema internacional está en constante cambio. Los problemas han tomado nuevas formas, han surgido nuevas amenazas. Entre las más sobresalientes están las siguientes: el narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, armas nucleares, degradación del medio ambiente y las pandemias como las que estamos viviendo hoy en día, así como nuevas formas de cooperación internacional y temas de relevancia social, tales como las brechas digitales. Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha sido una principal razón de la comunidad internacional y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un órgano internacional obsoleto. Recientemente han habido numerosas llamadas para la reforma de la ONU. Algunos desean que este juegue un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales. Otros desean que su papel se reduzca a la labor humanitaria. Han habido también numerosos llamados a ampliar la composición del Congreso de Seguridad para reflejar la situación geopolítica actual. Un tema muy relevante es la sede que se encuentra en Nueva York, debido a que las facultades que lo confiere la Carta y su singular carácter internacional. Las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción y los alimentos, y muchos más temas que conlleva con la ONU. La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y otros órganos y comités. Al permitir el diálogo entre sus miembros y la organización en las negociaciones, la ONU se ha convertido en un mecanismo para que los gobernantes puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver sus problemas juntos. Cabe destacar que el jefe administrativo de la ONU es el secretario general. En el 2020 la organización celebra su 75 aniversario. La ONU actualmente reveló estadísticas desastrosas para el futuro de la Tierra. Se trata de la vida de todo lo que habita en ella, pues según estudios, así como vamos, solo pronostican 30 años más de vida.
Aún así, existen ciertas medidas que debemos tomar para evitar que esto suceda a corto plazo. La ONU propone reducir en un 40% los gases tóxicos durante el primer año del 2020. De esta manera, se elevará gradualmente durante los próximos años. Salvar el planeta es tarea de todos. Y no solo tiene que ver con la basura, contaminación del aire y de la emisión de CO2. También podemos implementar medidas alimentarias, vacacionales y tradicionales. Por otra parte, la ONU condena enérgicamente el asesinato en México del periodista Julio Valdivia e insiste en esclarecer los hechos. Julio Valdivia Rodríguez, reportero del diario El Mundo de Córdoba, un periódico del Estado mexicano, no llegó a su trabajo en la mañana del 9 de septiembre pasado. Más tarde los vecinos encontraron un cuerpo decapitado. El secretario general de las Naciones Unidas, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la UNESCO condenaron el asesinato. Todos los periodistas deberían poder hacer su trabajo libremente y con seguridad, sin miedo a ser asesinados o heridos, aseguró el portavoz de la ONU este viernes. Un tema muy relevante que se está viviendo en los días de hoy es el COVID-19. Y la ONU hace referencia que faltan $35.000 millones para vacunas, tratamientos y diagnósticos. Datos interesantes de la ONU. El logotipo del 75 aniversario de las Naciones Unidas está disponible en 6 idiomas, los cuales son árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, entre otras lenguas. En 70 años, la ONU ha ganado 11 veces el Premio Nobel de la Paz, así como también sus organismos especializados, organismos relacionados a fondos, programas y a miembros del personal.